Este tiempo no es de nosotros, este tiempo es del Espíritu Santo. Este tiempo no es solamente para aprender de la palabra, es para estar en la presencia de Dios. Y yo quiero invitarle que si de alguna manera también usted está en este lugar con una necesidad, confíe en el Señor, que el Señor lo quiere y lo puede hacer hoy. ¿Cómo lo quiere hacer? Él lo determina, no nosotros. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Y quiero tomar el lugar para disponernos a aprender de la palabra. Pero tomen sus lugares y quiero invitar a los niños también que pasen por favor a su lugar de enseñanza en esta noche. Y quiero dar algunas comunicaciones solamente este fin de semana. Es un fin de semana en donde queremos también buscar el rostro del Señor. Este próximo viernes a las 7 de la noche tenemos nuestra vigilia de oración aquí en el templo. Así es que les invitamos para que nos acompañen en nuestra noche de oración. Me decían algunos de los muchachos en la vigilia pasada, ¿a qué hora termina la vigilia? Le digo, no sé, eso Dios lo determina. A veces me ha dicho, pastor, estuvo muy larga la vigilia. Otras veces me ha dicho, estuvo muy cortita y es muy larga. ¿Sabe qué? El horario para estar con el Señor es de usted y de Dios. Así que usted me dice, pastor, ya terminó la hora de la oración, pero yo quiero seguirle. Usted sígale, que aquí lo encerramos bien con candado y no se va. Este viernes tenemos la vigilia, pero yo estoy haciendo una invitación a toda la iglesia para que este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, nos unamos en un ayuno especial, 3 días de ayuno de 6 a 6, como dicen por ahí, de sol a sol. Así es que este viernes, sábado y domingo van a ser días de ayuno, ¿sí? Y estos días de ayuno, ustedes recordarán ese acto profético que hace unas semanas atrás el pastor Elisa Bala hizo, ¿verdad? No es para todos, no se sienta mal si usted dice, pastor, creo que no, eso no es para mí. Con que usted ayune es suficiente, pero quien quiera unirse a los 3 días de 6 a 6, yo quiero invitarle. Este es un tiempo de búsqueda de Dios especial. Las razones por las cuales vamos a ayunar son bien normales y naturales. Es buscar más del rostro del Señor y decir, yo quiero más de Dios, yo quiero más del Señor, yo quiero que haga un milagro en mi vida, yo quiero que el Señor haga su obra en mi vida, yo quiero que el Espíritu Santo me bautice. Y si usted quiere algo más de Dios, entonces yo le invito a buscar más de Dios, y estos 3 días sé que van a ser días especiales también para usted. Ahora el sábado tenemos un tiempo muy especial con los niños. Sí, este tiempo especial va a ser para celebrar el Día del Niño. Entonces todas las mamás que van a ir al Día del Niño y quieren ayunar, pues van a tener que ir y ahí aguantarse y sufrir y hacer sufrir a la carne, ¿verdad? Hacer sufrir a la carne viendo la cocota ahí, la comida ahí. Y ustedes, mientras ellos están divirtiéndose, usted busque a Dios, lea la Biblia. Ahí esté caminando y tenga tiempos con el Señor también, sin descuidar a sus niños, por supuesto. Ok, entonces este sábado a partir de las 9 de la mañana, algunos van a salir aquí, van a salir algunos, ¿a qué hora? Los que no tienen vehículo, no tengan manera de llegar. A las 9 de la mañana van a salir acá. Ya se les hizo llegar la invitación a cada una de las mamás, en el grupo de las mamás. Si usted no ha recibido esa información, por favor acérquese a la hermana Norma, levante su mano, hermana Norma, para que la conozcan, ok. Los que no la conocen, por supuesto, para que puedan acercarse y les pidan la dirección o les pidan información. Si usted no tiene la información todavía para festejar a los niños, van a estar allí en una albercada. Ellos sí van a andar en la carne, ¿verdad? Porque ellos van a estar en la alberca. Y le damos permiso por esta ocasión para festejarle a ellos y estar allí pasando un tiempo muy agradable también por celebrar el Día del Niño, que creemos que todos los días es un día de bendición tener a nuestros niños también. Ok, bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Mi esposa dio un anuncio sobre el Congreso de Mujeres que vamos a seguir replicando también durante estas semanas. Pero en la clase que vamos a estudiar el día de hoy, o que vamos a introducirnos, se llama ¿Cómo iniciar el estudio de la Biblia? Y cómo estudiar la Biblia, cómo trazarla bien, es un tema vital. Y cuando digo un tema vital me refiero es que es de vida o muerte para cada cristiano. Diga conmigo, ¿es de vida o muerte? Estudiar la Biblia. Y me atrevo a decir lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló de la Santa Cena. Y por eso algunos ya duermen. Usted entiende la metáfora, ¿verdad? Usted entiende a lo que Pablo se refería. Decía que cuando tomaron la cena indignamente, por haberlo tomado de manera indigna, profanaron el nombre y el cuerpo del Señor y algunos ya estaban muertos.
Y lo que le estoy diciendo es que es tan debido a muerte que por no considerarla algunos ya están muertos espiritualmente. Y es lo que queremos evitar y lo que el Señor quiere también. Porque no hay otra manera más importante, hermanos, de conocer a Dios que a través de la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39. Vaya conmigo, quiero iniciar con este pasaje bíblico, pero vamos a ver bastantes pasajes bíblicos, por lo cual le pido que anote, si trae una libreta, anote los versículos que vamos a estar viendo. Juan capítulo 5, versículo 39, y enseguida nos trasladaremos allí mismo en ese libro, en el capítulo 17, versículo número 3. Juan 5, 39, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Si lo tiene, dígame amén. Ok, y si en casa lo tiene, dele un like para que sepa yo. Bien. Capítulo 5, verso 39 de Juan dice así: escudriñad, léalo conmigo por favor, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dije, no hay otra mejor manera de conocer a Dios, de conocer a Jesús, que a través del estudio de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, vaya conmigo ahora en este pasaje de la Biblia. Juan capítulo 17, versículo número 3, dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién más, a Jesucristo, a quien has enviado. Ya lo hemos dicho muchas veces, hermanos, respecto a la Biblia, que la Biblia es como un manual que nos enseña a nosotros cómo debemos vivir según la voluntad de Dios. La Biblia es ese manual que Dios nos dio, y si usted no conoce el manual o el instructivo, por ejemplo, de algún aparato, de algún equipo, si usted no lo lee, si usted no lo estudia, no podrá sacar provecho de esas cosas que usted adquirió porque no leyó el manual. Yo recuerdo hace algunos años atrás, mientras estábamos como maestros en el Instituto Gilgal, ahí vivíamos, había un misionero llamado Larry Sater. Este varón de Dios, un día, cuando revisábamos en su casa algunas cosas, notamos que tenía cajones llenos de instructivos, llenos. Y entonces le preguntábamos, hermano, ¿y esto de qué es? Dice, es que cada aparato, cada mueble que yo armo, cada equipo que yo compro trae instructivo. Dice, y yo no lo armo, yo no lo uso hasta que no leo completo el instructivo. Y decía, ustedes los mexicanos hacen las cosas al revés, porque él era de Estados Unidos. Ustedes lo hacen al revés, ustedes arman las cosas, usan las cosas, y cuando les sobran tornillos, cuando no funciona, entonces leen el instructivo. ¿Cuántos dicen amén? Así somos los mexicanos, ¿verdad? Pero él, a la cultura mexicana, en esa base que él tenía, le decía, primero hay que leer el instructivo, si no, no vas a saber cómo usar el equipo. Primero debes leer el instructivo, si no, no vas a sacar provecho de las cosas que tú compras. Y esa es una realidad, y lo comparamos con la Biblia. Si no prestamos atención nosotros, hermanos, a la Biblia, que es el manual que nos enseña cómo vivir para la gloria de Dios, si no prestamos atención a los mandatos, a los principios, a las promesas, a las verdades de la palabra, no vamos a vivir bien. ¿Por qué no vamos a vivir bien? Porque Dios ha diseñado nuestra vida para que funcione únicamente cuando vivimos en conformidad con lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Así es que una persona que no conoce la Biblia no va a saber cómo vivir para agradar a Dios, y por consecuencia esta persona no va a funcionar correctamente en la vida. Por consecuencia no va a saber cuál es su propósito de vida. Porque tenemos que ir al instructivo, al manual que Dios nos dio, que es su palabra. Mencionaba la semana pasada que hay algunas razones por las cuales los cristianos, aunque entendemos esta verdad, aunque sabemos que debemos leer y estudiar la Biblia, y sin embargo no lo hacemos. Y una de las razones es porque no nos han enseñado a hacerlo. Siempre hemos dicho a las personas, tienes que leer, tienes que estudiar la Biblia. Y en algunos casos es hasta que hacen un estudio formal en un instituto o en algún curso, es que las personas pueden entonces estudiar más profundamente la Biblia. Les decía la semana pasada que David ahí en Guatemala está llevando un curso que es de Antiguo Testamento, y dice, hasta ahora me doy cuenta que realmente no sabía yo nada. Yo pensé que sabía algo, pero me doy cuenta que no sabía nada. Porque mientras más estudias, te das cuenta que hay muchas cosas que necesitas saber todavía. Y hay personas, sin embargo, repito, que no leen y no estudian la Biblia
porque nadie les ha dicho cómo hacerlo, pero por eso usted está aquí y está viendo esta transmisión, porque usted quiere saber cómo abordar la Biblia. La segunda razón, dije la semana pasada, por la cual nosotros muchas veces como cristianos, aunque sabemos que debemos estudiar la Biblia, pero no lo hacemos, es que no nos sentimos motivados para estudiar la Biblia, porque cuando hemos intentado abordar la palabra y profundizar, simple y sencillamente no le entendemos. Y decimos, pero ¿esto qué quiere decir? Y usted escucha un sermón muy elocuente, escucha una enseñanza extensa y dice, wow, ¿cómo es que sacó todo eso de un solo versículo, verdad? Porque yo es lo que decía también, ¿cómo le hizo? ¿De dónde saca tantas palabras para decir de esas poquitas palabras que vienen allí en la Escritura? Sí, entonces, cuando nos profundizamos nosotros, vamos a poder ver de manera muy particular, muy personal, que Dios nos va a permitir descubrir cosas. Y no es que estemos descubriendo nosotros, como dicen por ahí, el hilo negro, ¿no? No estamos descubriendo algo que nunca había sido descubierto. Pero cuando Dios te ilumina a ti, cuando el Espíritu Santo te ilumina, cuando estudias la Biblia, te sientes de una manera tan espectacular cuando aprendes algo nuevo, y más cuando sabes que directamente no fue porque escuchaste un sermón, no es porque agarraste un libro, sino que el Espíritu Santo te habló mientras tú te dedicabas a estudiar la Biblia, y eso se siente glorioso. Se los digo yo porque mi primer sermón, ¿verdad?, fue de esta manera. Mi primer sermón fue precisamente cuando le dije a Dios, Señor, si tú no me hablas, yo no sé qué voy a hacer. Y no iba yo a predicar, simplemente que yo quería estudiar la Biblia. Cuando yo empiezo a estudiar, Dios empieza a hablarme y yo empiezo a anotar todo lo que Dios me hablaba como un devocional, que vamos a ver que el estudio bíblico devocional es solamente un método de estudio bíblico, no es el único, pero es la manera en que yo estudiaba la Biblia al inicio. Y entonces Dios me hablaba, yo escribía y ponía todas mis anotaciones en mi Biblia. Allí, como a veces traemos un montón de papeles, hasta recibos de luz y de agua, ¿verdad? Así tenía yo todas mis anotaciones. Y entonces un joven de la iglesia, mucho más maduro, líder, encuentra eso, abre la Biblia y encuentra y dice, ¿y esto qué es? Y yo un poquito asustado dije, me va a regañar porque a lo mejor no tengo que cargar esas hojas en la Biblia. Me va a regañar porque a lo mejor mi Biblia está subrayada, está con colores. Y entonces yo le decía, bueno, es que cuando estoy estudiando la Biblia, yo percibo algo, yo entiendo algo y lo anoto. Y me dice, ¿y esto qué es? Y así con una voz un poquito enojada, ¿verdad? Yo, pues es que es la manera en que yo estoy aprendiendo la Biblia. Y me dijo, ¿sabes qué es esto? Esto es un sermón, me dijo. Esto es una predicación. Yo dije, no te lo creo. Me dice, si esto es un sermón. Dice, porque lo estoy viendo y esto es un sermón. Y yo no sabía lo que era predicar en ese momento todavía. Así es que yo empecé a aprender, y cuando yo empecé a descubrir eso, cómo Dios me hablaba a mí, cómo Dios traía ese entendimiento, esa iluminación a mi mente, entonces tú te emocionas. Y hay mucha gente que no estudia la Biblia porque no conoce lo que es la emoción de recibir una iluminación del Espíritu Santo. Y tú necesitas adentrarte para estudiar, para que cuando Dios te hable en esos momentos y tú descubras algo que no habías visto desde una perspectiva y entiendes eso, entonces vas a querer más. ¿Cuánto les pasa? ¿A cuántos de ustedes les pasa que cuando prueban algo exquisito, delicioso, sorprendente como el café con pan, quieren más? ¿Sabe? Yo tengo que confesar que me comí hasta 4 panes en una sentada. Sí, pero ya no me como 4 panes, hermano. Ya pedí perdón a Dios por eso. Tampoco me como 5, como alguno está pensando. No, me como 1 o 2 nada más. Ya estoy bajándole, hermanos. No se nota, pero ya estoy bajándole. ¿Ok? La tercera razón por la cual algunos no estudian la palabra de Dios es porque muchas veces las personas también somos perezosas. Somos flojas, en pocas palabras. No queremos nosotros. ¿Por qué? Porque el estudio bíblico es un trabajo. Y desde que nos dicen trabajo, entonces ya decimos no quiero trabajar. Hay gente que dice, ¿quién habrá inventado el trabajo? Por favor. Y cuando usted va a la Biblia se da cuenta que fue Dios el que inventó el trabajo. Pero el desencadenante o lo que desencadenó el pecado fue que el trabajo trajo como consecuencia el cansancio. Porque antes no había cansancio en el trabajo. ¿Sí se imagina eso? Sí, pero de alguna manera creo que Dios proveyó ese cansancio, porque si no, si aún así algunos somos adictos al trabajo, imagínense cómo estaríamos si no nos cansáramos y requiriera el descanso. Pero usted tiene que saber que
así como todo en la vida que es importante, todo aquello en la vida que es valioso, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere concentración, requiere persistencia, y las más grandes verdades de Dios en la palabra no están en la superficie, no están cuando usted las lee de manera superficial. Usted tiene que introducirse, decía un maestro, tienes que echarte un clavado a la Biblia. Y eso significaba no nadar en la superficie, sino meterte en las profundidades, porque así como el oro está escondido en las profundidades de la tierra y tienes que excavar profundamente para encontrarlo, también las grandes verdades de la Biblia, que son muy valiosas, están así de escondidas. Y solamente aquellos que se atreven a profundizar, a ir más allá de lo que el común de las personas cristianas hacen, son los que van a obtener esas grandes verdades de la palabra del Señor. Y yo sé que no es fácil para nadie leer la Biblia y estudiar la Biblia. Y de hecho, hay quien ha descrito que hay 3 etapas cuando se trata de estudiar la Biblia. La primera de esas etapas es como cuando tú comes solamente, estás en una dieta de solo vegetales. Imagínate que te enfermas y entonces el médico te dice no puedes comer nada, solamente vegetales. Y ahora, no todos los vegetales, solo ciertos tipos de vegetales. Solo lechuga, tomate, no. Aguacate, lechuga, cilantro, zanahoria, papa no, pero doctor, me encanta la papa. Lo siento, no puedes comer papa. No, y entonces te restringen de tal magnitud que tú dices, no quiero, esto sabe horrible. Sin embargo, tú sabes que es bueno para ti. Esa es la primera etapa cuando leemos la Biblia. No quieres, no te gusta, pero te obligas, tienes que obligarte porque sabes que es bueno y va a ser muy benéfico para tu vida estudiar la Biblia. La segunda etapa es la etapa donde estás comiendo como una comida sin sal, donde está bueno, de alguna manera hay más variedad de alimentos, pero no tiene sal y te resulta poco interesante, te resulta desabrido, pero sabes que eso es nutritivo. Entonces dices, no me gusta mucho, siento que hay variedad, pero no me gusta mucho, pero sé que me va a hacer bien. Pero la tercera etapa es como cuando comes lo que más te gusta a ti comer, ya sea una sopa, ya sea un pastel, ya sea pan con café, ya sea fresas con crema, y entonces lo disfrutas tanto, te deleitas en la palabra, pero saben, para llegar a eso tienes que pasar las 2 etapas anteriores, donde no te gusta y tienes que obligarte. ¿Conocen ustedes pacientes en los hospitales o pacientes que están ustedes cuidando en su casa y le das un alimento que no quieres? Es que no quiero. Es que ¿por qué me restringen así? Es porque son malos conmigo. No son malos contigo, te va a hacer bien. Tómalo, cómelo. Es que no me gustan, no es que te guste, es que tienes que comerlo. ¿Vamos bien? Entonces lo que pasa cuando inicialmente estudiamos la Biblia, pero después, ¿qué va a traer eso? Va a traer nutrición, va a traer crecimiento en tu vida. El problema de que muchas veces nosotros somos perezosos, porque la palabra flojo suena muy agresiva. ¿Sí? Vamos a poner perezosos. ¿Sí? La cuestión de que nosotros somos perezosos para estudiar la Biblia es que vivimos en una época nosotros en donde no nos gusta a nosotros hacer el mínimo esfuerzo por obtener un beneficio. Y yo venía pensando hoy por la tarde, mientras regresaba de dejar a la escuela a mis hijas, y venía pensando cómo es que ha cambiado la educación en nuestros tiempos y el aprendizaje también de los estudiantes. Y yo recordaba que en mi infancia el que usaba calculadora era porque no era bueno con la cabeza. Es decir, no era muy inteligente. Y yo recordaba que mis maestros sabían de muchas materias. No solo dominaban la materia que ellos impartían, sino sabían de muchas cosas. Y yo recordaba que me sabía todas las capitales del mundo, yo me las sabía. Todas las capitales del mundo me las sabía, pero tú le preguntas a una persona, a un estudiante, y discúlpeme jóvenes y adolescentes, pero le preguntas los nombres de un país como Zimbabue, como Sri Lanka, dice, ¿a poco eso existe? Y no lo saben. ¿Por qué? Porque antes nos requerían mayor esfuerzo para aprender. ¿Sí? ¿Lo recuerdan los que son adultos así como yo? ¿Lo recuerdan?
Es que yo tengo mucho calor aquí, decía el Señor, tengo mucho calor, no sé si son los nervios, no sé si es el clima que está muy bochornoso, son mis casi 46 años que ya me están pegando, pero siento mucho calor y los que pasan de 45 como yo, ¿verdad? Sabrán que antes se requería mucho esfuerzo para poder aprender. Ahora se ha facilitado y vivimos en esa época nosotros donde no nos gusta, repito, hermanos, hacer el mínimo esfuerzo por un beneficio y nos gusta que los demás piensen por nosotros. Error. Usted no debe permitirse que otros piensen por usted. ¿A cuántos de aquí Dios le dio un cerebro? Amén, a todos. Y ese cerebro usted tiene que utilizarlo. ¿Sabe por qué se levantan muchas veces falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos? Se levantan por la razón de que hay personas que no quieren pensar por sí mismas y le dejan a otro el deber de pensar por ellas y dicen, ¿sabe qué? Tráigamelo ya masticadito, ya digerible. ¿Me está entendiendo? ¿Vamos bien? Ok, yo espero que no se ofenda con lo que le estoy diciendo, pero tengo que hablarle fuerte. Por eso es que nosotros encontramos en la televisión, en otros medios de entretenimiento también, incluyendo los deportes, encontramos que son muy populares, porque lo único que queremos es que la gente pueda crecer en esos talentos, en esos dotes que tiene naturales, y que entonces simplemente nos sentemos nosotros a disfrutar cómo lo hace. Yo veía un video hace unos días atrás de un japonés, un joven japonés, que él, cuando jugador profesional de fútbol, cuando él lo quisieron contratar de un equipo europeo para poder jugar, él dijo, no, yo quiero estudiar la universidad. Y todos se sorprendieron porque él quería estudiar la universidad, siendo que tenía la oportunidad de irse a un equipo europeo que le resolvería la vida. Y entonces él estudió una carrera muy afín con lo que quería lograr y él quería escribir un libro para saber cómo regatear. Y esto no tiene que ver nada con comercio, porque regatear en el mundo comercial es que le quieres que te rebajen el precio de las cosas, ¿verdad? Sino tiene que ver con regatear, tiene que ver con hacer algunas jugadas con el cuerpo y los pies, llevando el balón de tal manera que esquives al contrincante con esa pelota de fútbol. Y él estudió el centro de gravedad, la posición que debía tener el cuerpo, dónde debía fijar los ojos, cómo debía mover los pies, cómo el cuerpo tenía que dar en un balance para poder regatear o gambetear, dicen aquí en México también, ¿no? Hablando del mundo del fútbol. Él aprendió eso y después de eso hoy es considerado uno de los mejores futbolistas promesa de Japón y ya lo están buscando los mejores equipos por el estilo de juego que tiene. Sorprendente. Él se dijo a sí mismo, ¿sabe qué? Yo no voy a dejar que otro lo haga por mí, yo lo voy a hacer. Pero eso requiere esfuerzo, requiere dedicación. Dios está esperando que usted y yo también no nos sentemos a mirar cómo otros crecen espiritualmente. Que no nos sentemos a mirar cómo otros tienen la capacidad de profundizar y entender la palabra de Dios, cuando eso está en la disposición también de usted. Pero requerimos esforzarnos. Sin embargo, usted tiene que aprender algunas técnicas, tiene que aprender algunos métodos también para luego concentrarse y, como dije al principio, echarse un clavado a la Biblia, ahora sí con estas herramientas y decir, ahora sí estoy aprendiendo. Pero la pregunta siempre es, pastor, ¿y por dónde comienzo? Yo le decía la semana pasada, le preguntaba a una persona, un amigo, no sé por dónde comenzar. Me dijo, ¿por qué no comienzas por el principio? Le dije, claro, le digo, pero dime, ¿cuál es el principio? Y entonces me di a la tarea de investigar un poquito. Y dos cosas que debemos de considerar cuando iniciamos el estudio de la Biblia es la actitud correcta en primer lugar. La actitud correcta cuando comenzamos en el estudio de la Biblia, y lo otro que vamos a ver es la capacitación correcta, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Pero cuando iniciamos el estudio de la palabra de Dios, debemos de comenzar con esa actitud correcta y debemos entender qué nos está motivando a estudiar la palabra de Dios. Porque hay personas que estudian la Biblia por las razones equivocadas. Hay personas que lo único que quieren es aprender más de la Biblia para pelearse con otro, para discutir con el marido, para discutir con la esposa. Y les pasa como aquella persona que dice, mira, si estoy leyendo la Biblia que David tuvo varias mujeres, ¿tú por qué no me dejas? Y él fue siervo de Jehová.
Hay gente que quiere hacer eso, solamente discutir. Es que tengo un vecino, tengo un primo, tengo un familiar que es testigo de Jehová y quiero estudiar los versículos para refutarle sus enseñanzas. No es esa la razón principal ni la motivación que deberíamos nosotros tener cuando nos acercamos a la Biblia. No es discutir con otros, porque muchas veces esas personas lo único que quieren es presumir también que saben más o que tienen mayor conocimiento. Es decir, lo que está detrás de ese estudio bíblico, lo que le motiva es la presunción y la arrogancia. Y ninguna de estas razones son las razones correctas cuando nos acercamos a la Biblia, porque el propósito genuino de leer, de estudiar la Biblia debería ser, escuche bien, debería ser aplicar lo que aprendemos de la Biblia en nuestra propia vida. El propósito primordial y la actitud correcta con la cual debemos acercarnos a la Biblia es que lo que yo voy a aprender primero lo voy a aplicar en mi vida. No lo voy a aplicar en la vida de nadie más, no es para pelear. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, hermanos, pero eso no significa que nosotros estemos viviendo con lo que estamos aprendiendo, porque ¿de qué sirve todo eso? Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, por favor vaya conmigo. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, dice de esta manera muy puntual, muy enfático, Santiago cuando habla acerca de esto que estoy explicando. Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino la Biblia se nos dio para cambiar nuestra vida. Y esto es una regla que usted debe aprender, debe entender y debe tomar cuando se trata de estudiar la Biblia. Yo no puedo acercarme a la Biblia únicamente para obtener conocimiento. Yo tengo que acercarme a la Biblia porque yo quiero que mi vida sea transformada. La Biblia se nos dio para cambiar nuestro temperamento, nuestro carácter, para conformarlo más a Jesucristo, y todos los esfuerzos de nuestro estudio bíblico, hermanos, deberían estar dirigidos hacia allá, porque si no, carece de valor nuestro estudio bíblico si nosotros no cambiamos y nosotros no llegamos a ser más como Jesús. No tiene razón de ser que usted estudie la Biblia si solamente quiere aumentar su conocimiento. No hay ningún crédito en aprender más de la palabra de Dios si lo único que usted quiere es pelear con alguien más y por eso quiere conocimiento. Es que la Biblia transforme su propia vida. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, cuando tú te acercas a la Biblia, no vayas con la actitud tampoco de encontrar alguna verdad que nadie más haya visto. Es decir, voy a adentrarme en la Biblia para descubrir algo que ningún otro predicador ha visto. Porque sabe que eso lo único que va a hacer es llevarte a falsas enseñanzas, como tenemos algunas también ya en nuestros días. Hay personas que van a la Biblia y se profundizan en ella porque dicen es que todos han pensado lo mismo de la Biblia durante 2000 años, pero el Señor me va a revelar algo nuevo a mí. No vayas con esa actitud de arrogancia a la palabra del Señor. Amén. Porque más bien deberíamos ir a la palabra, hermanos, para encontrar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. No descubrir una verdad nueva, sino descubrir lo que Dios quiere decirte y anhela decirte a ti. De tal manera que cuando lees la Biblia tienes que decirle, Señor, ¿qué quieres decirme hoy a mí? No qué quieres decirle a los demás. No qué verdad nueva se me va a revelar, sino qué quieres decirme a mí, Señor. La semana pasada concluía diciendo que la Biblia es una carta personal dirigida para ti. Una carta personal de Dios dirigida para ti. Y el problema verdadero para la mayoría de nosotros no tiene que ver ni siquiera con la interpretación de pasajes bíblicos muy complicados o difíciles,
sino el problema es que no obedecemos lo que ya sabemos. Vuelvo a explicarlo. No se trata de encontrar algo nuevo en la Biblia, porque el problema no radica en interpretar pasajes bíblicos que nunca antes han sido discutidos. El problema real es la arrogancia de nuestro corazón, que no nos permite obedecer las cosas que sí ya sabemos. Porque hay cosas simples, sencillas, directas, sin mucho que explicar en la Biblia, pero ¿sabe qué pasa? Que no las obedecemos. Y cuando tú sabes algo y tú no lo aplicas, es como si en realidad tú no lo supieras, porque no te está sirviendo para nada. Hay un libro que a mí me ha impactado mucho de Howard Hendricks que se llama Cómo enseñar para cambiar las vidas. Y Howard Hendricks dice en su libro que el objetivo de la enseñanza no es realmente impartir conocimiento. El objetivo de la enseñanza tampoco se centra en el maestro, es decir, qué bonito enseña el maestro. Porque dice Howard Hendricks que cuando las personas dicen qué bonito enseñó esa persona, la enseñanza está centrada en él, en el maestro. Sino el objetivo de la enseñanza debe ser que el alumno aprenda. Y él dice, y el aprendizaje se mide en cambios del comportamiento. Es entonces cuando el alumno cambia que en realidad ha aprendido. Usted podrá decir, tengo mucho conocimiento bíblico, pero yo no veo cambio, usted no ha aprendido nada. Hay personas que llevan 30 años en una iglesia y no se ve que han aprendido nada. Y no se ve porque no vemos cambios. Sigue siendo la misma persona hace 30 años, con ese temperamento malhumorado, con esa lengua que no le controla a nadie, con esos pensamientos sucios que no permite avanzar en su vida espiritual. Les dije que le iba a hablar duro. Todavía pueden irse, ¿eh? Todavía pueden salir. Pero si no hay cambios en nuestro comportamiento, ¿de qué sirve que aprendamos la Biblia? Porque la Biblia nos fue dada para transformar nuestras vidas. Conocemos a Jesús y tenemos que conformarnos a la imagen de Jesucristo. Santiago capítulo 3, quiero que vayan conmigo, vamos a leer dos pasajes bíblicos acá más. Santiago capítulo 3, versículo número 1, dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque mientras más sabemos, más estamos condenados. Y sabe que a veces eso es la razón por la cual algunos no quieren estudiar más la Biblia, porque dicen, no, es que si estudio más la Biblia me voy a encontrar pecados que no sabía y que yo tengo, y si me los encuentro, entonces ya tengo mayor condenación. Y es que mientras usted conoce más de la palabra, más evidente va a ser que hay cosas en las cuales no estamos bien, pero que la razón de que las veamos ahí y nos confronte el Espíritu Santo en nuestra vida es para transformarnos. Santiago dice, no quieras adquirir tanto conocimiento, ¿sí? Porque si adquieres conocimiento te estás condenando a ti mismo. Hay cosas que tú aprendes, y precisamente Santiago mismo en el 4:17, Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿qué cosa le es considerado? Pecado. Y con esta enseñanza, esto que estoy diciendo, abría yo mis clases en el instituto cuando era maestro y de tiempo completo. Abría mis clases de Antiguo Testamento sobre todo. Y les decía, van a descubrir cosas y van a aprender cosas. Y les decía, pero mientras más aprendan ustedes, más condenación hay para ustedes. Porque van a saber que hay cosas que ustedes deben hacer. Y si no las hacen, entonces les es considerado un pecado. Pero no es para que seamos condenados que la palabra nos ha sido dada. Es para que podamos mirar lo que nos falta todavía en Jesucristo y desear cambiar en el poder del Espíritu Santo. Y pedirle a Dios, Señor, transfórmame. Y sabe, la palabra tiene ese poder de cambiar nuestra vida. Por eso necesitamos introducirnos más y más todavía.
De tal manera que cada vez que usted y yo leemos un versículo, nuestra intención debe ser que ese pasaje, esa palabra de Dios me corrija a mí. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, lo que hacemos es aprender versículos bíblicos para arremeter contra otros, para pelear contra otros. Y hay gente que sabe, ¿cómo dijo pastor? Repítalo porque voy a matar eso para decirlo a mi marido cuando llegue allá a la casa. Así me han dicho a mí. Así me han dicho. No es para arremeter contra otros, es para que Dios te hable a ti. No es sabio, hermanos, cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios y la aplicación se la damos a otros. Y eso nos pasa a veces. Cuando estamos escuchando un sermón decimos, ay, ¿por qué no vino fulano? Esto era para él. Esto era para ella. Qué lástima que no vino hoy. Y hasta le decimos cuando le vemos, que no fuiste a la iglesia, de lo que te perdiste. Y en el corazón y en la mente decimos, ojalá hubiera ido para que entendiera ahora sí. Pero no, quien no está, obviamente decidió no estar. Pero quien está, el Espíritu Santo tiene que hablar a su vida. Y el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Así que si estás aquí, no pienses en alguien más. Piensa en ti. ¿Cómo Dios me está hablando hoy a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Porque cuando tú dejas que la palabra de Dios te cambie a ti, te transforme a ti, te moldee a ti, cuando tú aplicas eso que estás aprendiendo, entonces vas a ser transformado, vas a cambiar. Y en muchas ocasiones no va a ser necesario que tú hables de que has cambiado, porque va a ser evidente para las personas. Y ni siquiera va a ser necesario que prediques con la boca, porque tu propio testimonio, tu propia transformación va a hablar más fuerte que esas palabras. Porque lo que va a hablar a través de ti es el fruto que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo está produciendo en ti. Pero eso es cuando tomas la palabra y decides aplicarla para tu vida también. Cuando tú aplicas eso que estás leyendo, entonces estás practicándolo, tú lo estás aprendiendo y se está notando porque hay un cambio y empiezas a modelarlo a otros. Y cuando tú lo modelas, y no es necesario que digas, mírame a mí, sino que la gente, para ellos es evidente que hay algo diferente en ti. No necesitas estarles diciendo, mira, ¿sabes qué? Mira cómo estoy yo, sino que la gente va a decir, oye, algo diferente tienes tú. Es que estás en un problemón tan grande y te veo tan tranquilo, tan tranquila. Es que no tienes trabajo y veo que no te mortificas. Veo que me dices que Dios se va a encargar de darme un trabajo, es que Dios me va a proveer. ¿Cómo le haces para eso? Porque tu vida, cuando antes te desesperabas, cuando antes gritabas y pataleabas, cuando antes llorabas, cuando antes te desesperabas, pero ahora el testimonio de tu vida es que hay un Dios que sostiene tu vida. Y has permitido que ese Dios produzca más fe en ti a través de lo que aplicas de la palabra. Y entonces la gente, en lugar de que escuche un sermón de ti, escucha tu vida y ve tu vida. Y la gente entonces, yo quiero practicar también lo que tú te estás practicando. Y no es una religión. Es la fe en el Dios que puede hacer las cosas, pero que a través de la palabra que nos ha dado, nos la ha dado para cambiarnos, para transformarnos a los otros. Y la Biblia misma dice que la palabra de Dios tiene el poder de edificarnos, de cambiarnos. Mire, segunda de Timoteo, ahí antes de Santiago, vaya conmigo, unos libros antes de Santiago. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y el versículo 17, que seguramente usted lo ha leído ya. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese, dice que la palabra de Dios es Dios. Vamos a ver más adelantito cuando hablemos en segunda de Pedro, de cómo Dios inspiró a los hombres para usar su personalidad, su idioma, para poder escribir la palabra de Dios, para dejar allí lo que Dios quería y que salía desde su corazón, lo dejó por escrito. Y entonces dice la palabra, dice la Biblia, que estas palabras que están aquí en nuestras Biblias son inspiradas por Dios, pero también nos enseñan, es decir, nos trazan un rumbo. También dice que nos redarguyen, es decir,
nos están constantemente en nuestra conciencia, el Espíritu Santo hablando y diciendo: Ángel, recuerda que esto no está bien. Ángel, esto está mal, eso es redarguir. ¿Ok? Nos corrigen cuando nos desviamos también, pero estas palabras también nos instruyen a nosotros para que podamos crecer. La palabra perfectos aquí no significa alguien que está sin defecto. Que seamos perfectos no significa que nunca nos vayamos a equivocar. La palabra perfección en la Biblia tiene la connotación de madurez. Así es que Dios quiere que nosotros maduremos. ¿Y cómo se da cuenta usted que un árbol ya está maduro? Si es un árbol frutal, sobre todo, ¿qué produce? Fruta. Y si ese árbol está maduro, ¿sabe qué? Yo tengo un arbolito ahí de papaya en la casa, que estaba como aquella higuera que ya le iba yo a cortar, porque nomás no daba papayas. Y cuando dio papayas nomás no maduraban. Y me decían: hazle esto, hazle corta, no sé qué. Lo hice la primera vez y corté la papaya, le hice las incisiones que hay que hacerle. Y lo puse en el sol y se lo comieron los pájaros, 2 papayitas que había cortado. Dije: no es lo mío la agricultura, no es mío esto, o qué está pasando acá. Y no maduraban. Y dije: Señor, como tú lo hiciste con la higuera, voy a decir unas palabras para que se seque mejor esta papaya y voy a sembrar otra cosa. Pero ¿sabe qué? Empezaron a madurar después. A veces hay que hablarle duro a la gente para que madure. Y empezaron a madurar, empezaron a crecer. Y dije: gracias, porque esto está diciendo que esta papaya, este arbolito, está madurando por el fruto que está dando, pero aparte el propio fruto también está creciendo y está madurando. Hay gente que muchas veces dice: yo tengo mucho tiempo como cristiano y Dios no me contesta las oraciones, nomás no me contesta. Y esa hermanita que acaba de llegar tiene como 3 semanas que se congrega y ya está dando testimonio de todo lo que Dios ha hecho con ella. ¿Cómo es posible? ¡Qué injusto es Dios! ¡Qué injusto es Dios que yo tengo tantos años de orar por un milagro! Y esa persona nomás vino un día y recibió su milagro, y nomás Dios no me ha hecho un milagro a mí. Pero es que en la Biblia, en el capítulo 7 de Mateo, habla de 2 personas diferentes. Capítulo 7 de Mateo, del versículo 24 al versículo número 27. Vaya conmigo. Y estoy aterrizando. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabe qué nos enseña esto acerca de la madurez cristiana? Que no tiene que ver con tiempo de haber aceptado a Jesús, que no tiene que ver con cuánto tiempo usted esté viniendo a la iglesia. Madurar es una decisión que todos tenemos. Pero lo que dice este pasaje bíblico es que madurar lo podemos lograr cuando no solamente escuchamos la palabra de Dios, sino lo hacemos también, lo aplicamos. Porque no hay mérito en escuchar 1000 sermones y no aplicar nada. Pero hay mayor mérito cuando escucho un solo sermón y aplico todo lo que he aprendido de ese sermón. Y este pasaje bíblico es muy interesante porque nos hace a nosotros reflexionar y preguntarnos dentro de cuál grupo estamos nosotros, de estos 2 grupos que aparecen en este pasaje bíblico. De aquellos que solamente escuchan la palabra y no lo hacen, o aquellos que escuchan la palabra, que oyen la palabra, que aplican la palabra y hacen lo que la palabra dice. Porque si tú estás en el grupo de personas que oyen la palabra pero no aplican la palabra, si tú estás dentro de ese grupo vas a tener problemas. Y el problema es que no vas a tener fruto, no vas a crecer. Y el problema no es Dios, el problema eres tú.
El problema muchas veces de que no vemos que Dios cambie nuestra vida no es Dios. Es que nosotros hemos decidido, hemos voluntariamente evadido aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Hemos decidido no hacer caso a lo que Dios ha dicho, pero hay gente que ha decidido no solamente escuchar la palabra. Ha dicho, yo voy a dar un paso de fe, yo creo y yo voy a hacer. Ha dicho, no me quedo únicamente con lo que se está enseñando, no me lo llevo únicamente en la cabeza, yo lo voy a aplicar en la vida. Yo decido creerle a Dios, pero caminar bajo los principios de Dios también. Y la pregunta es, ¿qué va a decidir usted? ¿Escuchar 1000 sermones y no aplicar nada? ¿O lo poco que usted ha escuchado y conoce ya empieza a aplicarlo en su vida para ver la mano de Dios en su vida? Para ver cómo Dios se glorifica en usted. ¿Sabe? Hace muchos años atrás, que en oración yo le dije al Señor, Dios, yo quiero ser diferente. Le dije al Señor cuando acepté el ministerio, le dije, Padre, yo quiero ser un pastor diferente. Y lo hago, digo esto con mucho temor de Dios. Y no en un sobresalto de arrogancia, no. Le dije, Señor, yo quiero ser diferente. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo Dios? Empieza a hacer lo que otros no quieren hacer. Y cuando yo iba a las vigilias, yo decía, nadie quiere las vigilias de oración. Entonces dije, yo voy a ir a las vigilias de oración. Nadie quiere ayunar, dije, entonces yo voy a ayunar. Y yo he aprendido algo, que hay muchas bendiciones que están listas para ti, pero alguien más te las roba porque tú no las quieres. Hay ocasiones que me han preguntado, pastor, fíjese que estábamos orando y Dios dio una palabra muy especial para una persona que estaba a mi lado, pero cuando la estaba dando esa palabra, yo la tomé y dije, Señor, que se cumpla en mí también. Y me han testificado, pastor, se está cumpliendo en mí. Pero me preguntan eso porque dicen, pastor, ¿no será que estoy pecando porque le robé la promesa a alguien más? ¿No será que estoy pecando y estoy fallando porque la palabra era para alguien más? Le dije, mira, algunos cuando Dios les habla están dormidos. Y los dormidos no pueden tener fe. Pero aquellos que están despiertos y tienen fe dicen, yo tomo esto. Como aquella mujer dijo, Jesús, hazme este milagro. Y Jesús le dijo a esa mujer, mujer, yo no he sido llamado sino a las ovejas de Israel. Y aquella mujer le dijo al Señor, pero Jesús, aún los siervos, los esclavos y aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esa mujer estaba diciendo, aunque sea una migaja que no me pertenece, pero la quiero para mí. Fíjese lo que estaba diciendo esta mujer. Aunque sea una migaja y no sea para mí, la quiero para mí. Pero ¿sabe quiénes toman esas promesas? Aquellas personas que deciden hacer lo que han escuchado en la palabra. No hacer lo que el pastor dice, hacer lo que la Biblia dice. Porque sabe, a veces los pastores carecemos de discernimiento. Y a veces los pastores dicen, tómese un paracetamol con ibuprofeno y se le quita ese dolor de cabeza. Pero aquella persona dice, no, yo quiero orar, porque este dolor de cabeza se va a ir cuando yo le pida a Dios que se quite ese dolor. Y esa persona toma esa promesa. Y Dios cumple esa promesa. Hoy necesitamos personas que vivan más por la palabra, en obediencia a la palabra, que gente que conozca la palabra. Nunca antes, como dije la semana pasada, ya hemos estado con tanto conocimiento de la Biblia como ahora. Y usted puede preguntarle, muchas personas tienen conocimiento bíblico tremendo. Yo no las juzgo. Creo que tenemos que estudiar más la palabra, tenemos que prepararnos, y Dios ha llamado a gente para prepararse más y que puedan enseñarnos la palabra de Dios. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es que esas personas se llenen solamente de conocimiento y carezcan de práctica.
Y a usted Dios le ha llamado para adquirir conocimiento de la palabra, pero practicar la palabra de Dios en su vida. Yo les he invitado a leer la Biblia. Les dije, acérquense a la palabra, empiecen a estudiar. Si usted toma 15 minutos diarios para leer la palabra, todavía no estudiarla, pero leerla, usted en un año va a terminar de leer toda la Biblia. 15 minutos que ocupe al día para leer la Biblia. Tomamos más tiempo para otras cosas. Tome tiempo para lo que es vital. Dije al principio, de vida o muerte para su vida. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero orar. Me gustaría, Julio, orar por ti. Mañana hay un procedimiento que se te va a realizar. Y yo creo en la palabra y en las promesas de Dios. Y yo creo en el poder de Dios. La hermana Hortensia ya está en su casa, gracias a Dios, fuera de peligro, con algunas complicaciones fuera de esa cirugía, pero está bien. Vamos a orar por Julio, es esposo de nuestra hermana Mari también. Y quiero pedirte que pases aquí, vamos a orar por él. Al mañana tienen que hacerle un procedimiento en el estómago. Sí, adelante Julio, como tú lo quieras hacer.